Buenas noches a todos. Bueno, el caso que les traigo el día de hoy, mi nombre es Carlos Pérez, para los que no me conocen. El caso que les traigo el día de hoy, pues no tengo imágenes ni videos, entonces les voy a contar la historia. Es una paciente de género femenino de 81 años, ella consultó en febrero del 2021 y su motivo de consulta fue pues mala visión de ambos ojos. El único antecedente fue hipertensión arterial, descrito por ella y por la familiar. Y la agudeza visual pues fue difícil de evaluar porque pues decía no poder reconocer ninguno de los optotipos, cosa que pues es frecuente donde estoy rotando, que es en Buenaventura. En biomicroscopía de positivo, una opacidad del cristalino, perdón, en ambos ojos, no clasificada en la historia clínica, y en el fondo de ojo una excavación de 0.3 en ambos ojos y drusas en área macular. La presión intraocular de ambos ojos fue normal, fue de 14, y se consideró pues, que era una paciente candidata a cirugía de FACO con colocación de lente intraocular, entonces inicialmente en el ojo derecho. Entonces eso fue en febrero, la paciente fue intervenida hace poco, y yo conocí de hecho a la paciente en el quirófano. En el momento de la cirugía, pues después de estar sedada, la paciente no obedecía órdenes, estaba un poco inquieta y a veces contestaba lo que se le solicitaba, a veces no. Entonces, pues ya de entrada, pues habíamos detectado que era una paciente compleja. Entonces, pues colocando el blefarostato, se movió de manera brusca, pero luego dijo que colaboraría, se le preguntó y ahí estaba pues como conectada y dijo que iba pues a tratar de estar tranquila. Sin embargo, pues esa pues pudo haber sido pues la alerta más grande para aplazar el procedimiento o considerar realizarlo de otra manera. De todas formas, pues se inició la intervención y se realizaron pues los pasos iniciales sin ninguna dificultad, pero en el momento de la hidrodisección y la luxación del cristalino, ella hizo un movimiento brusco, bastante brusco, y se tornó inquieta y se presentó pues ruptura de la cápsula posterior, que pues con todo lo que ya habíamos detectado estaba como medio cantada. Entonces al evidenciarse pues se realiza vitrectomía anterior y pues es necesario realizar un segundo tiempo para realizar la vitrectomía posterior y la colocación del lente intraocular de manera secundaria en una institución pues de mayor complejidad. Además de que no hay no hay las herramientas para hacer vitrectomía posterior en Buenaventura, pues también había que pues como sedarla mm, más, pues que en mayor medida. Entonces, reinterrogando a la familiar después del procedimiento, ella refiere que la paciente, pues además de su antecedente de hipertensión arterial, pues también es una paciente con una enfermedad de Alzheimer no tratada, lo cual pues explicaría su comportamiento en la cirugía. Entonces, el procedimiento se realizó finalmente en Cali, el segundo procedimiento, una semana después, donde se observó pues el cristalino luxado en la cavidad vítrea. Se realizó la vitrectomía posterior, extracción de cristalino por faco posterior e implante de lente intraocular. Entonces, básicamente lo que aprendí de este caso es que pues la planeación del tipo de intervención va a depender de los antecedentes del paciente, no solo los oftalmológicos, sino los sistémicos. Y si bien pues la familiar no fue clara inicialmente describiendo pues el otro antecedente que tenía la paciente, pues al ver el comportamiento de la paciente existía un alto riesgo de contar con algún tipo de complicación como la ocurrida, y pues se hubiera evitado haber hecho la cirugía en 2 tiempos. Y además pues personalmente nunca había estado en una ruptura de cápsula posterior, y también aprendí pues la tranquilidad con la que se manejó pues la complicación. Pues yo creo que es una de las complicaciones pues más temidas, y pues me parece que es algo que es importante adquirir, o sea, no relajarnos ante una complicación, pero sí estar como tranquilos y no dejarnos pues llenar de angustia ante la dificultad que estamos atravesando para poder actuar de la mejor manera. Muchas gracias. Muy bueno, muy buen comentario porque trae a colación un aspecto que se puede pasar fácilmente. Si ustedes revisan en el curso de vitrio, en prevención y evaluación de la catarata, eso lo tenemos, ¿no? Tenemos los aspectos sistémicos, sociales, psicológicos del paciente. Pero a veces esos aspectos psicológicos
en una consulta más o menos rápida, como puede ser una catarata, en donde uno dice, no, la cataratica no tiene nada especial, el ojo no tiene nada especial, el paciente no tiene nada especial, se le puede pasar a uno, ¿no? Porque uno no habló mucho con el paciente, de pronto intervinieron los familiares. El paciente puede ser psiquiátrico, puede ser drogadicto, puede tener un Alzheimer, y eso debería pues modificar la técnica quirúrgica o la técnica anestésica. Claro, los pacientes, por lo menos en la clínica, tienen una entrevista preanestésica y ahí aspira uno que el anestesiólogo se pille, pero también al anestesiólogo se le puede pasar. Yo les cuento un cuento parecido. Yo tuve un paciente recién llegado de Arabia Saudita a Canadá, pues llevaba 2 o 3 meses, y tuve un paciente iraní. Yo viví donde nosotros trabajamos en Arabia Saudita, después en el Golfo Pérsico, en Damán, que queda ahí justo enfrente de Irán. De manera que veíamos muchos musulmanes chiá, que son los iraníes, y veíamos uno que otro iraní. Entonces encontramos ahí como conexión y hablé, digamos que nos hicimos casi que amigos, hablando, una consulta como de 40 minutos. Yo le caí muy bien, él me cayó muy bien. Tenía una catarata con un compromiso visual no muy importante, pero era un gemólogo. Para él era muy importante mirar las gemas. Entonces lo programé para cirugía. Y allá existía la desafortunada práctica de que los anestesiólogos tenían que rotar, todos los 90 oftalmólogos de la ciudad tenían que rotar por oftalmología. Entonces era uno por semana, entonces ninguno sabía nada. Ninguno tenía ni idea de oftalmología ni de anestesia ocular, y era terrible la anestesia. Y entonces hacían todo lo posible por no hacer nada, por no poner anestesia, que uno operara con tópica y ni siquiera sedación. Entonces, este paciente, yo lo volví a hablar un poquito antes de la reunión, y lo vi como muy nervioso, muy ansioso. Entonces, le dije al anestesiólogo, yo creo que este paciente va a necesitar bastante sedación y definitivamente un bloqueo. Me dijo, no, tranquilo. Yo ya hablé con él, no, este es un paciente perfecto para tópica. Y entonces me lo pasó así, sin nada, ¿no? A la sala. Pues básicamente lo que querían los tipos era ganarse la plata sin trabajar. Apenas le puse la primera gota de anestesia, el paciente pegó un grito, que ustedes no se imaginan, y prácticamente se sentó en la camilla. Y entonces miré al anestesiólogo y le dije, si ve que este paciente no, tranquile, ya, yo le pongo un poquito de sedación, le puso cualquier bobada de nada. Y yo, asumiendo que el pisco iba a reaccionar, cogí una agüita 30, hice un aboncito subcutáneo para que la entrada de la aguja perivulvar no le doliera. Ahí pegó otro grito y hizo otro sacudón y se movió terrible. Y volví, yo le insistí al anestesiólogo, le dije, mire que este paciente no es, de pronto no es ni para local, le dije, de pronto es para general, porque mire cómo está reaccionando. No, tranquilo, siga adelante. A ver, lo cedo un poquito más. Le metí entonces ya la aguja para la perivulvar y comencé a inyectar, pues la técnica que es inyectar por delante de la aguja, ir inyectando para que no le duela. Y en una de esas, cuando estaba llegando ya a lo que pensé yo que era el espacio perivulvar, me hizo un sacudón de la cabeza tremendo. Y pues yo ahí mismo saqué la aguja, pero fui a tocar el ojo y el ojo se puso hipotónico. Entonces me puse el indirecto y había una perforación, había atravesado el globo al lado de la mácula. O sea, había entrado por un lado de la mácula y había salido por el otro lado. Sí, había atravesado al lado. Entonces, ahí le dije al anestesiólogo,
se convenció, mire, en la que estoy metido ya, necesito una general. Entonces ahí se convenció, me dio una general y me tocó hacerle pues vitrectomía, la FACO combinada con vitrectomía. Y después una historia muy larga en la que finalmente el paciente terminó con el mismo 20/50 que tenía antes de la cirugía, pero ya por la cicatrización que hubo en la mácula. Y muy molesto, muy bravo, muy agresivo, poniendo quejas, haciendo toda clase de cosas y diciendo que el procedimiento lo habíamos manejado muy mal, alegando que esa primera cirugía había sido muy mal manejada y que yo había sido pues muy correcto en el manejo que le había dado. Metía medio colateralmente al anestesiólogo, pero eso les muestra pues cómo si uno no entiende bien el paciente, resultó que el paciente era alcohólico, de Irán, musulmán y alcohólico, cosa que contó después, y que por eso no le servía muy poco la sedación, y era un tipo con problemas psiquiátricos importantes, en tratamiento psiquiátrico. Obviamente nunca contó eso, yo le dediqué bastante tiempo a conocer el paciente. No me contó ni que era alcohólico, no me contó que tenía problemas psiquiátricos, y que uno de sus problemas psiquiátricos era pánico a todos los procedimientos médicos, que le daba pues una cosa terrible. Entonces obviamente que si uno sabe eso, pues de entrada le damos una anestesia general. Me generó cualquier cantidad de dolores de cabeza y problemas por las múltiples quejas y cartas y cosas que escribió, teniendo uno las mejores intenciones de dar una muy buena atención, pero en donde uno se equivocó o se peló o no le cogió el dato. En ese caso no pienso que era verdadera responsabilidad mía, era un paciente problemático, pero lo que les quiero decir con ese cuento es que hay pacientes muy problemáticos, muy difíciles, y a veces uno no se da cuenta, sino hasta cuando lo tiene encima. Pues. Y por eso les di un seminario de manejar el paciente grosero. Bueno, siguiente. Muchas gracias, Carlitos. Ahora seguimos con José. Listo. Bueno, buenas noches a todos. Bien, ahorita tuve fallas con el internet, pero ya los pude solucionar. Les quiero compartir este caso de una retinocolititis por Bartonella que vi en conjunto con la doctora Marcela Caicedo. Se trata de un paciente masculino de 17 años de edad. Él consultó por un cuadro clínico de una semana de evolución consistente en fotofobia y visión borrosa. El paciente lo vi hace aproximadamente 2 meses. Él consultó por ese cuadro de una semana de fotofobia y visión borrosa, pero cuando se volvió a hablar con él durante la consulta, él había presentado previamente a los síntomas oculares 3 semanas previas un rash maculopapular asociado a astenia, dinamia y fiebre. En cuanto a los nexos epidemiológicos, tiene un nexo muy importante, es que hacía poco había comprado un gato que no estaba vacunado. Cuando se le hizo el examen oftalmológico, la visión del ojo derecho era de 20/200, que no mejoraba con Pingol, el ojo izquierdo era de 20/20, y realmente cuando uno evaluó el segmento anterior, no tenía ningún compromiso, realmente era normal. La presión del ojo derecho era en 14, el ojo izquierdo era en 13, pero lo que llamaba la atención era el fondo de ojo. El fondo de ojo del ojo derecho tiene una vitreitis de una cruz, asociada a una lesión retinocoroidea de medio diámetro de disco paramacular inferior, asociado a una imagen de estrella macular y exudados duros periféricos. Con esto se hizo una sospecha diagnóstica entre una toxoplasmosis versus una Bartonella, por lo cual se le ordenó IgG para toxoplasma, IgG-IgM para Bartonella, un hemologograma PCR y se inició tratamiento. Al paciente se le inició tratamiento con doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas por 4 semanas. Adicionalmente había recibido previamente ivermectina, por lo cual se le dio prednisolona 50 miligramos en dosis cada día por 10 días. Y tópicamente se trató con prednisolona una gota cada 6 horas
y atropina cada 12 horas. A Se ver, le José, dio... pero la ivermectina se le dio con el diagnóstico de Bartonella. No, doctor, había recibido previamente ivermectina porque había estado en contacto con un paciente COVID positivo. Bueno, Ujú, sí, es importante pues aclarar que la ivermectina no es para Bartonella, ¿no? exacto. Entonces, Entonces, doxiciclina, sí, doctor, doxiciclina 100 miligramos vía oral, cada 12 horas. bueno, sigue el cuento, pero de entrada me parece Por favor, apaguen los micrófonos, que ahí hay como una que interferencia. alguien está raspando. Sí, De entrada me parece un subtratamiento, pues, sí, pero total. sigamos la historia. A ver. Sí, doctor, por eso también la quise traer porque fue un subtratamiento. Se le hizo la observación para la lesión por retina y cita con resultados. El paciente nunca volvió, volvió un mes después e increíblemente un mes después del tratamiento, la visión de ese ojo era de 20/30, ya no tenía vitreitis y ya la lesión estaba cicatrizada. El paciente entonces se le dijo que tenía que seguir en seguimiento y el tratamiento con doxiciclina porque a él le había servido, pero sí se había hecho los resultados de los exámenes. Entre los exámenes le salió positivo IgG para Bartonella y el hemolocograma, como se lo hizo ya muy después, pues el hemolocograma era completamente normal. Yo quería traer este caso porque me llamó la atención. Realmente inicialmente fue un subtratamiento. Las condiciones que fueron en Buenaventura, pues realmente para los pacientes no son las mejores, los pacientes no vuelven. Y quería traerles un poquito sobre la Bartonella. La Bartonella encelada es un bacilo gram negativo que es intracelular y en los reservorios los felinos son los principales, siendo los gatos los principales y lo recordamos como la enfermedad por arañazo de gato, pero no es solamente la araña la que lo produce, también puede ser causado por lamidos y mordeduras de gatos. Entre las manifestaciones de los pacientes, característicamente tienen el cuadro muy similar a lo que tuvo este paciente, un cuadro inicial de un rash maculopapular y posteriormente el 5 al 10% de los pacientes hacen síntomas oculares. Es probable que cuando llegue a consulta lo único que encontremos en el paciente, que es el signo cardinal, es linfadenitis. Y en cuanto al tratamiento, me llamó la atención porque el tratamiento, si el paciente es inmunocompetente, inclusive puede mejorar sin tratamiento, pero lo que se indica es un tratamiento con doxiciclina 100 miligramos cada 12 o 24 horas y en los niños el tratamiento de elección es macrolides o acitromicina. Pues realmente en este caso el paciente le fue bien porque era Bartonella, pero el tratamiento inicial me parece que no, pues debió haber sido más agresivo y por eso quería traerles el caso. Muchísimas gracias. Sí, no, pues muy buen caso porque es muy sorprendente que le haya ido tan bien Sí, con una dosis relativamente baja, entonces pues hay que creer en la doxiciclina. La experiencia que hemos tenido con varias retinitis, vasculitis, neuroretinitis por Bartonella es que requieren tratamiento más duro y rifampicina es uno de los recursos eh, a los que hemos tenido que acudir. Pero, pero vale, muy bueno pues ver que esos doxiciclina sí funcionó aquí y funcionó también. sí, doctor. Pues realmente le fue bien, pero como usted dice en la guía que yo leí, decía que el tratamiento para casos moderados severos es doxiciclina o rifampicina. Eh, Muchas gracias. Gracias, José. Bueno, ahora voy a continuar con el caso yo. Entonces, el caso que les traigo hoy es una paciente que valoré la semana pasada, una paciente femenina de 27 años. El motivo de consulta era porque sigo con el ojo seco. Ella es una paciente de 27 años que en consulta, ella refiere que desde hace 3 años presenta episodios de ojo rojo, ardor ocular, sensación de cuerpo extraño.
y desde hace 3 años se ha venido manejando con carboximetilcelulosa. Inicialmente cuando ella consultó se le dio manejo, solamente se le dijo que era porque estaba usando mucho el computador y que necesitaba gafas con filtro azul. La paciente refiere que persiste con su ojo rojo y consulta, aquí se le da manejo con carboximetilcelulosa y ya cuando la paciente como que sigue en 2, ella en total acudió 3 veces a oftalmología, siempre se le da manejo con carboximetilcelulosa y se le manda para optometría. Ella acude actualmente porque sigue con los mismos síntomas, sigue con su carboximetilcelulosa, refiere que se le aplica muchas veces al día por su molestia y la paciente cuando ya llegó a la parte de los antecedentes me refiere que hace un año se hizo un diagnóstico de una artritis psoriásica, posteriormente debutó con un hipotiroidismo y posteriormente con hipertensión arterial y cuando se dieron cuenta que tenía hipertensión arterial ya tenía afectación renal. Recordemos que esta es una paciente de 27 años. Entonces, en este momento la dejaron como un diagnóstico de artritis psoriásica, sin embargo, se le está descartando también lupus y una espondiloartritis, o sea, están ahí como con varios diagnósticos, aún no han como diagnosticado uno como tal. La paciente toma losartán, nifedipino, levotiroxina, sulfalacina, escitalopram y está con un biológico que es el certolizumab. Al examen, a la biomicroscopía, la paciente estaba visión lejana 20/25 y 20/20 sin corrección. En la biomicroscopía, la paciente tenía congestión de glándulas de meibomio en ambos ojos, tenía una congestión conjuntival leve bilateral, su córnea era transparente, sí tenía una queratitis como puntiforme, tenía un BUT de 5 segundos en el ojo derecho y de 6 segundos en el ojo izquierdo y previo a esto, pues por la causa de consulta se le hace un shimmer y estaba en 4 y en 5 pues respectivamente. La presión estaba en 12 y en 10 y el fondo de ojo algún hallazgo significativo fue que tenía el disco óptico un poco excavado, estaba como 0,5, 0,6, 0,5 en un ojo, 0,6 en el otro ojo, estaban un poco excavados. Quiero compartir la imagen de este cuadro aquí. Entonces, esta es la imagen de la biomicroscopía con la fluoresceína que se le aplica a la paciente. Aquí está cargando. Este es el ojo derecho y el ojo izquierdo. Podemos ver pues que hay pues bastante afectación en la parte corneal de la paciente. Tenía una queratitis como una puntata en la región inferior y pues su BUT estaba bastante corto. Bueno, entonces en cuanto al cuadro de esta paciente, lo que quería traer este caso porque me parece muy interesante pues el tema del ojo seco, que nosotros vemos en consulta, el paciente que llega nos refiere que ahorita, y pues nosotros lo asociamos mucho al tema del computador, COVID, la pantalla, y son pacientes jóvenes, esta paciente tiene 27 años y debutó con eso hace 3 años, y no se le mandó nunca estudios, nunca se le mandó exámenes, solamente se le mandaba optometría y carboximetilcelulosa y muchas veces nosotros como oftalmólogos somos los que podemos diagnosticar estos pacientes, no diciendo que pues las diagnostiquemos de una porque en muchos casos pasa que el paciente debuta con este cuadro, le mandamos paraclínicos y los paraclínicos todos llegan negativos, entonces uno se queda como tranquilo. Sin embargo, esta paciente reconsultó en múltiples ocasiones y ya hasta que ya debuta con algo más es que ya se dan cuenta y sin embargo llega 3 años después de que ya ha sido un año diagnosticada y nadie le ha tratado el ojo seco. Entonces pues para también evitar estas complicaciones, la paciente pues ahí tenía un ojo seco mixto, entonces pues se le da el manejo adecuado. Y lo que la paciente también me refiere mucho es que ya cuando iban de los médicos no la escuchaban. Los médicos le decían, sí, es un ojo seco, sí, está usando gotas lubricantes, siga usando eso. Y ella se quejaba de los síntomas, me comentó un poco del diagnóstico del hipotiroidismo que llevaba como un mes, que ella no se quería parar de la cama, no quería ir a trabajar, no tenía nada, y le decían, eso es normal por su enfermedad, eso es normal por lo autoinmune. Pero ya después cuando termina hospitalizada es que le hacen una prueba de tiroides y es que se dan cuenta de todo esto.
Entonces, pues por eso me pareció interesante el cuadro, para como, un poquito como prender las alarmas y no necesariamente decir es un ojo seco y es por el computador y despachar a los pacientes. De nuevo, la importancia de mirar más allá del ojo, ¿no? Mirar integralmente el paciente. Veo que el doctor Roberto ya está allí y como es, Pedro, hemos seguido tus consejos de eliminar las diapositivas en las presentaciones de casos, excepto que sean imágenes o que alguno realmente considere que necesita una diapositiva para algo, pero hacer lo posible para que sea un cuento. Claro, claro. Pues, esta es una actividad clínica en donde lo que queremos es que los residentes le cuenten el cuento de un paciente interesante a los demás para aumentar la exposición clínica. Nos queda un caso, 5 minutos para que arranquen a las 7 con el doctor Roberto en el seminario. El último caso, 5 minutos. Listo. Y continuamos con Isabela, por favor. Bueno, buenas noches. El día de hoy les traigo un caso que vi en ecografía la semana pasada con la doctora Ferreira. Es una mujer de 54 años que viene de aquí de Cali y como antecedentes tiene una sospecha de cierre angular primario. Fue llevada a una iridotomía periférica de ambos ojos hace 2 meses. En el momento está sin tratamiento y tiene antecedente pues, de glaucoma por parte de su madre. Entonces, pues la enfermedad actual de la historia que traía la paciente del glaucomatólogo, pues era una paciente que asistía a control, que había tenido pues su iridotomía hace 2 meses y en el momento pues estaba asintomática y sin tratamiento. Al examen físico el doctor encontró una agudeza visual de 20/30, que con corrección corregía 20/20 ambos ojos, y a la biomicroscopía una córnea transparente, una cámara anterior estrecha, unas iridotomías permeables superiores, un cristalino transparente, la presión estaba en 22 en el ojo derecho y 20 en el ojo izquierdo, y al fondo de ojo teníamos unos discos redondos rosados con unas excavaciones de 0,5, una mácula sana, vasos sin alteraciones y retina aplicada, y la gonioscopía está descrita en la historia como unos ángulos grado 1. Entonces, las impresiones diagnósticas en ese momento fue un cierre angular pues, primario y la sospecha era el de un síndrome de iris plateau y se solicitó pues, la biomicroscopía de segmento anterior para valorar a la paciente. Y le completaron y pues en ese momento le solicitaron el resto de exámenes de glaucoma, los campos visuales, OCT y paquimetrías. Entonces, tengo aquí las imágenes de biomicroscopía. UM, ¿quieres decir? Sí, OM, sí. Ultrabiomicroscopía. Ultrabiomicroscopía. Un segundito. Es esto. Entonces aquí tenemos el ojito derecho. El ojito derecho pues está descrito con un grosor corneal central de 560, una profundidad de cámara anterior de 2.11, ángulos estrechos en los 3 cuadrantes excepto en el temporal. Aquí se puede ver la iridotomía pues, permeable en la parte superior, un lente con un diámetro anteroposterior de 4,2 y pues podemos visualizar un cuerpo ciliar que está elongado, anteriorizado y pues empujando un poquito la raíz del iris. Y en el ojo izquierdo tenemos reportado un grosor corneal de 550, una profundidad de cámara anterior de 2,28, ángulos estrechos con ángulo nasal y temporal abierto, una iridotomía permeable en el segmento superior también, un diámetro anteroposterior del lente de 4,11 y un cuerpo ciliar igualmente elongado y anteriorizado. Entonces, pues, era como una imagen que la doctora resaltaba de ella. Entonces, pues, como aprendizaje, pues tener en cuenta estos pacientes que después de la IPL consultan y persisten con una presión elevada, con ángulos que persisten cerrados y que pues mediante la ultravideomicroscopía es que nos vamos a dar cuenta porque va a ser la que nos va a permitir como visualizar esos detalles del cuerpo ciliar. Entonces vamos a tener pacientes que no se les logra ver el sulcus, que los procesos ciliares van a estar elongados y anteriorizados. Se puede ver la imagen de doble joroba del iris, donde pues la angulación del iris pues aparece gracias al empuje que hace como el cuerpo ciliar en la raíz. Y pues estos pacientes se van a diagnosticar si les hacemos un seguimiento clínico estrecho después de sus iridotomías y si se les hace un seguimiento con una gonioscopía periódica y pues el tratamiento pues ya en estos pacientes que sería con la iridoplastia láser o en caso pues de que haya un componente pues del cristalino pues con la FAC. Muchas gracias.
Muy bien, muy buenas imágenes del VM y nos sirven para recordar esta herramienta que está allí, que está disponible y que la verdad es que la usamos poco. Yo pienso que no se deberían hacer iriectomías sin VM, sin una corroboración de VM. Está el OCT, segmento anterior, que ese sí que menos se usa. Pero el VM es una herramienta muy buena para mirar el ángulo de la relación iridocorneal y debemos usarla más. Muchas gracias por traer este caso y las imágenes tan bonitas. Bueno,